Hola, hola. Continuamos con la solución de problemas mediante algoritmos. Ahora vamos a ver qué son las estructuras selectivas. Y bueno, no todos los problemas pueden resolverse empleando estructuras secuenciales. Habrá problemas donde se deba tomar una decisión y entonces aquí aparecen las estructuras selectivas o también conocidas como estructuras condicionales. En esta toma de decisión se basa en la evaluación de una o más condiciones que nos van a señalar como alternativa o como consecuencia de esa decisión el camino que va a seguir el diagrama de flujo o el pseudocódigo o el algoritmo en general. Prácticamente hay dos estructuras conocidas como estructura selectiva simple o si entonces, o estructura selectiva doble si entonces, si no. La simple es aquella estructura donde viene nuestro diagrama de flujo, nuestro algoritmo, se va a presentar una condición. Si esta condición es verdadera, se hace una determinada acción o acciones y continuamos con la secuencia del algoritmo. Si esta condición es falsa, no pasa nada, no se hace ninguna acción. Puede ser una condición o conjunto de condiciones y además también acá en la acción puede haber una acción o conjunto de acciones, varias. En pseudocódigo, preguntamos si esta condición es verdadera, entonces hacemos esa acción o acciones y terminamos el fin de esa condicional. En la estructura selectiva doble, conocida también si entonces si no, viene nuestro algoritmo, habrá una condición que plantearse aquí. Si esta condición es verdadera, hacemos determinada acción o acciones y si esta condición es falsa, hacemos otro conjunto de acciones. Entonces, en la selectiva simple solamente habrá acciones si la condición es verdadera, en la falsa no se hace nada, a diferencia de la estructura selectiva doble, que vamos a tener acción por la parte verdadera y acción por la parte falsa, pero solo una a la vez. Y estas condición o condiciones tendrán que plantearse de tal manera que nos dé un valor lógico, que nos dé falso o que nos dé verdadero. Para ello vamos a tener que utilizar operadores relacionales y también podemos utilizar operadores lógicos cuando tengamos que unir más de una condición. El algoritmo o el pseudocódigo para la condicional doble o la estructura doble, si esta condición es verdadera, entonces hacemos las acciones 1. Si no, hacemos las acciones 2. Entonces, si la condición es verdadera, hacemos el primer grupo de acciones y si esta condición no es verdadera, hacemos el segundo grupo de acciones. Vamos a plantearnos un problema para ir entendiendo el concepto. El ejemplo 1.7 que está planteado aquí dice construir el algoritmo y una tabla con 5 corridas tal que dada la calificación y los puntos extra de un alumno, se calcule y se muestre la calificación final. La calificación final no puede exceder de 100 puntos. Es una calificación que va de 0 a 100, en escala 0 a 100. Bueno, aquí tenemos un grupo de calificaciones, las 5 corridas, con la calificación o los puntos extra. En esta primera corrida, la calificación 1 más los puntos extra me da 101, pero al alumno no le podemos dar una calificación de 101 porque el máximo es 100. Entonces, esa calificación será 100, no 101. En el siguiente corrida, 71 más 1, 72, se quedan 72, 86 más 0 se quedan 86, 98 más 2 apenas llegó al 100, entonces se quedan 100. Y en el 99 más 3 es 102, no le podemos dar 102, tiene que redondearse, quedarse en 100. En este ejemplo hay que identificar la entrada y en la entrada notamos que es la calificación y los puntos extra. Esos van a ser nuestros datos de entrada. ¿Qué va a ser nuestro dato de salida? La calificación final. Bueno, ¿cómo obtenemos esta calificación final? En primera instancia, esta calificación final la vamos a obtener sumando la calificación más los puntos extra. Aquí en la calificación final se sumaron esos puntos extra, pero vean, en este primer caso y en el último, se pasó del máximo, se pasó de 100. Entonces, ¿qué hay que hacer? Se pueden hacer varias cosas, calcular cuántos puntos se pasó y esos puntos restarlos. Y esa es una opción. La otra opción, la más sencilla, es que si ya se pasó, la calificación final la dejemos en 100. Bueno, vamos a resolverlo con PCInt.
Ya tenemos abierto nuestro programa y vamos a ponerle aquí ejemplo 1.7 para tenerlo identificado cuál es. Bueno, el algoritmo nos decía, o en análisis, la entrada era la calificación, entonces vamos a poner la variable calif y puntos extra o punto extra. O puntos, porque pueden ser varios. Entonces, eso es como dato de entrada. En el proceso, hacemos una operación. En el proceso hacemos la operación de la calificación final será igual o va a recibir la operación de calif más puntos extra. Pero esa calificación se puede pasar. Sí, vamos a suponer que la dejo así, la voy a escribir y voy a poner aquí para escribir que calificación final es igual a, y le pongo que esa calificación final sea con la variable, lo que tenga el valor cal final. Aquí está. Bueno, si yo dejo este algoritmo así, me pueden pasar cosas como la que estaba viendo hace un momento. Por ejemplo, lo corro. Si el alumno sacó 87 y el siguiente valor que estoy metiendo, puntos extras, 5, la calificación es 92. Ahí está muy bien, no pasa nada. Si lo reinicio, pero si yo le pongo 99 y sacó 4 puntos extras, no le puedo decir que su calificación es 103. Entonces, antes de mostrar esta calificación, tengo que ver la manera de que no se exceda. Voy a cerrar esto y voy a poner mensajes que le diga, introduce la calificación. Para poder leer aquí la calificación y se vea más ordenado. Le pongo escribir, también lo puedo hacer así. Y le voy a poner que introduce los puntos extra. Y voy a leerlos, esos puntos extra. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esta es mi entrada. La puedo identificar como entrada. Este va a ser nuestro proceso. Y esta va a ser la salida. La calificación final. Okay. Bueno, aquí el problema es que se nos está pasando cuando excede los 100 puntos, entonces tenemos que corregirlo. Y esto lo podemos plantear con una condicional. Si oprimo aquí el símbolo de sí, entonces me va a generar, en el lugar donde está ubicado, la estructura de esa condicional. Y acá me está preguntando por alguna expresión que tenga que plantear. ¿Cuál va a ser mi expresión? Mi expresión va a ser preguntar si calificación final, si esa calificación final excede, si esa calificación final es mayor a 100, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hacer muy sencillo que esa calificación final se quede en 100. Esto no me sirve. Recordando los algoritmos, ¿sí? Si esta condición es verdadera, hago una serie de acciones. En este caso pregunto si calificación excede 100, sí, entonces la regreso, la dejo en 100. ¿No es mayor que 100? Continúa. ¿Sí? ¿Y que dónde va a continuar? A mostrar el valor de la calificación final. Aquí me faltó cerrar el fin, sí.
Lo borré ahorita que quité la otra parte. Entonces, vamos a leer la calificación, vamos a leer los puntos extras, vamos a obtener la calificación final. Si esa calificación final es mayor de 100, entonces esa calificación final se queda en 100. Ahora sí, si yo corro este programa y me pregunta, introduce la calificación, pues sacó 96, 86. Puntos extra, sacó 4 puntos extra. Enter, 90. 86 es mayor que 100, no, entonces no entró a la condicional, se sale. Reinicio y ahora sí meto 99. Puntos extra, 3. Oprimo Enter y la calificación final es 100. ¿Sí? 99 más 3 me da 102 y cuando llego aquí a la condicional, 102 es mayor que 100, sí, entonces la calificación final es 100. Y ya la regreso, estoy mostrando esta calificación final que cuando excede la voy a dejar en 100. Entonces estoy aplicando la condicional simple. No necesité la otra parte. Veamos ahora otro ejemplo donde nos dice, hay que construir el algoritmo y una tabla con 5 corridas, tal que dadas 2 calificaciones, calificación 1, calificación 2, se calcula y se muestra el promedio. Aquí está el promedio de estas calificaciones. Además, se debe de escribir aprobado si el promedio es por lo menos de 70 o escribir reprobado en caso contrario. Entonces, es al menos 70, sí, aprobado. ¿Es al menos 70? No, reprobado. ¿Es al menos 70? Sí, aprobado. Al menos 70, no, reprobado. Al menos 70, sí, aprobado. Entonces, identificamos que necesitamos como dato de entrada, aunque tenemos la calificación 1 y la calificación 2. ¿Qué tenemos como salida? El promedio y el mensaje, aprobado o reprobado. Cualquiera de los dos, ¿de qué va a depender? Del promedio. ¿Cómo vamos a obtener ese promedio? Bueno, ese promedio lo vamos a obtener sumando la calificación 1 más la calificación 2 y dividiéndola entre el total de calificaciones, que en este caso son 2. Ponemos la suma entre paréntesis para que primero hay que forzar la suma. Y aquí pondremos la condicional como proceso. Tenemos que ver cuál es la condicional. Entonces vamos a hacer el ejemplo 1.9. Vamos a crear uno nuevo. Y este va a ser mi algoritmo o mi ejemplo. Acá me falta una letra. Ejemplo 1-9. Vamos aquí. Ejemplo 1.9. Entonces, le vamos a pedir 2 calificaciones. Le ponemos de una vez el mensaje. Introduce la calificación 1. Y leemos esa calificación. Leer calif 1. Como voy a repetir lo mismo para calificación 2, la voy a copiar rápidamente y la voy a pegar, solo que ahora le voy a decir que meta, que se introduzca la calificación 2. Ahí está la calificación 2. Esto es nuestra entrada. Vamos al proceso. ¿Qué tenemos de proceso? En el proceso tenemos que hacemos una asignación. Esto va a tener un poco. Bueno, aquí está. Hacemos una asignación. Bueno, a veces se pone así de esta forma. Bueno, aquí está. ¿Cuál va a ser nuestra asignación? El promedio que vamos a calcular lo vamos a obtener de sumar la calificación 1 más calificación 2 y esto lo vamos a dividir entre 2 y ese va a ser nuestro promedio. Salida, ya tenemos el promedio. Ya tenemos el promedio. Ahora vamos a generar la salida.
¿Cuál va a ser la salida? Pues voy a preguntar que si promedio, puedo auxiliarme, de hecho me conviene auxiliarme ahorita de esta estructura, la planteo y voy a poner mi expresión lógica y mi expresión lógica va a ser promedio. Promedio es mayor o igual a 70. Entonces le voy a poner que va a escribir calificación que muestre la calificación o más bien, más que calificación es promedio, ¿verdad? Promedio. Que muestre el promedio. ¿Ok? Pero además, que me indique si ese promedio es aprobado. Si es mayor a 70, claro que es aprobado. Entonces ponemos por aquí, aprobado. Cerramos para ponerlo entre paréntesis. No es parte del texto. Ya. Y si no, lo voy a copiar. Promedio tal. Y este va a ser reprobado. ¿Sí? Y entonces podemos hacer con la prueba de escritorio que estaba hace un momento, y la podemos observar. Vamos a hacer uno probado, 97 y 95. Vamos a ejecutar. Calificación 1, 97. Calificación 2, 95. Y entonces nos da el promedio 96 y nos dice que es aprobado. Vemos la tabla de corridas, 96 y aprobada. Vamos a hacer el siguiente, 71 y 65. Vamos a PCInt. A ver, aquí dejamos otro abierto. Vamos a PCInt. Ok. 71. Calificación 1. 65 la 2. Enter. Promedio 68, reprobado. Entonces, aquí se está validando. Entonces, este fue un promedio 68. ¿68 es mayor o igual a 70? No, entonces se viene a la parte falsa. Promedio, vamos a mostrar el promedio y mandamos el mensaje reprobado. Por eso me aparece sí. Sí, en el anterior que teníamos, no, si tenemos 95 y 97, promedio 96. Cuando calculó el promedio aquí 96. 96 es mayor o igual a 70. Sí, entonces hace la parte verdadera. Promedio lo muestra aprobado. Entonces, de esta manera podemos utilizar la condicional doble o la condicional simple. ¿Cuándo utilizar una y cuándo utilizar la otra? Cuando la condicional simple la vamos a utilizar solamente que hagamos algo en la parte verdadera, nada más. Y la doble, si el problema nos dice, cuando sea verdadero haz algo y cuando es falso haz esto otro. Es la forma de utilizarlos. Bueno, de esta manera hemos resuelto nuestras operaciones con condicionales.